apoya a quienes más lo necesitan. Y ya estamos de vuelta en TN Contigo, el matinal del cable, y por supuesto con más invitados en esta jornada. Ahí está nuestra cuenta de Facebook, es TNTV, y también la cuenta de Twitter es @TNTelevisión, para que nos sigan, para que nos comenten de dónde nos ven, y por supuesto si tienen algún mensaje, algún saludo para alguien en esta jornada de martes 9 de diciembre de 2014. Ahí Josué Kenia ha pasado recién la campaña para la Fundación Renuevo para los niños de la Fundación Renuevo. Estamos juntando acá regalitos, juguetes para esta Navidad 2014. Los esperamos, está nuestro árbol de Navidad aquí esperando poner sus regalitos ahí en la base para los niños de los centros Renuevo. Así que no se haga más de rogar. Tiene que venir acá, así que calle 18, 164, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por ahí nos preguntaron qué pasa si no puedo llegar en ese horario. Bueno, aquí normalmente hay alguna persona, usted dice que lo puede dejar, o nos avisa también a ver cómo lo podemos hacer. Porque ahí en Facebook una persona dijo que no podía en ese horario, pero acá hay personas que de todas maneras nos colocamos de acuerdo. Acá me indican si la persona no alcanza a llegar a las 5 de la tarde, igual hay personas de acá en la portería esperando para recibir con mucho gusto el regalo para los niños de la Fundación Renuevo. Ahí estará don Pedro, tal vez César, que puede captar ese regalito. Usted le deja una notita, su nombre, lo que le interese, y se lo entrega, que son de entera confianza de nosotros, estas personas que cuidan el local. Bueno, ahora nos vamos con un tema súper interesante, porque ya viene esta época de comprar regalos, de hacer cena, del amigo secreto, de ponerse ropa nueva, Dios mío, y a veces uno quisiera que el dinero fuera elástico, y para ello está con nosotros Marco Orellana, quien es economista, que nos va a dar muchos tips, digamos así, Marcos, Marco Antonio, para ahorrar. Sí, porque no gastar tanto. El endeudamiento o el encalillamiento es un tema en esta época. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en TNE. Y esperamos poder responder alguna de tus preguntas, digamos. Yo creo que esta es una época muy compleja en donde efectivamente nos encontramos con el encalillamiento, como decías tú, calilla. Algo decías tú de calilla. En Chile. Mire, no diga en Chile nomás, no diga no digo en Chile. Es que ese término yo solo lo había escuchado en Chile, porque en mi país una calilla dígalo, es un supositorio para la constipación. Entonces yo aquí quisiera saber lo que significa. Si alguno de los eruditos que nos ven nos puede decir de dónde viene el encalillamiento, se lo vamos a agradecer. Mientras tanto, Marco, yo creo que más que un dicho popular, que un tema más científico, ¿cierto? ¿Tú crees que no tenga pero yo creo que viene un poco de eso. O sea, un supositorio sirve a lo mejor para solucionar un problema momentáneamente. Pero una calilla después genera un problema a posteriori, claro. Oye, en cuanto a esto, hay muchas ofertas de casas de crédito, de grandes compañías y de bancos en el mercado, donde nos dicen, bueno, tiene un crédito preaprobado, un crédito de consumo, o usted puede, se le va a aumentar la capacidad de extraer plata de su tarjeta de crédito, un avance de efectivo. Dentro de todas estas opciones de adquirir plata para gastar, ¿cuál crees tú que es la menos nociva? Porque yo creo que ninguna es positiva. Gastar lo que tienen. Mira, tú has dado en el clavo respecto de un concepto que hay, que es más técnico, que tiene que ver con el gasto. Entendamos que las cosas, cuando yo hablo de gasto, estoy hablando de un dinero que se va y no vuelve. Es distinto al costo, mirado desde el punto de vista financiero. El costo es un activo. Cuando yo costeo, por ejemplo, un vehículo, costeo una propiedad, es un costo el cual estoy incurriendo. Pero un gasto finalmente es algo que se va y no vuelve. Desde esa perspectiva, tenemos que pensar que en esta época uno tiene la tentación, ¿cierto?, de olvidarse primero que estamos en la Natividad, y empieza a ponerse de manifiesto el famoso Papá Noel o el viejito Pascuero, en donde todo el mundo quiere regalar y quiere seguir a ese Papá Noel y quiere regalarle a todo el mundo. Uno se vuelve loco con el amigo secreto, que a veces no es tan secreto, pero uno busca el amigo secreto para hacerle su regalo. O es arreglado. O es arreglado, pero de alguna manera funciona. Y fíjate que existen distintos mecanismos de endeudamiento. Primero, lo que quiero poner como concepto básico,
que el endeudamiento no es ni bueno ni malo, depende hacia dónde uno lo canalice, ¿no? Endeudarse para adquirir bienes duraderos en el tiempo y que me van a generar algún redituo, es un buen endeudamiento. Eso es bueno. El endeudamiento para gastos nunca va a ser bueno, va a ser siempre un endeudamiento que no nos va a permitir devolver el dinero, solo se va a ir a gasto y se va a consumir. La palabra consumo, en el diccionario de la Real Academia Española dice que es un acto de consumir bienes de tipo efímeros. Algunos decían por ahí hemífero, pero ese es un concepto. Es algo hemífero. Claro, es algo efímero. Y efímero significa algo que se consume y que no vuelve, ¿ya? Por lo tanto, el consumo. Y yo creo que desde esa perspectiva el mal llamado crédito consumo, y le digo mal llamado porque debiera llamarse crédito, no sé, de bienestar, o crédito de mejoramiento, o crédito de capital. Se llama crédito consumo porque la gran mayoría de la gente en Chile o en el país entero lamentablemente lo usa para consumo. Desde esa perspectiva uno tiene que tener claro que el consumo por lo tanto no es bueno, o sea, consumir de manera que eso se gaste y no vuelva, no es bueno. Claro, Sin embargo, hay algunas personas que no tienen otra opción y ahí nosotros tenemos que identificar tres categorías en cuanto al nivel que yo necesito, al nivel que yo deseo o al nivel que yo quiero darme un gusto, ¿cierto? Sobre ese bien. Entonces tenemos necesidad, gusto y deseo. Eso es clase de economía. Eso es una clase de economía. Necesidad, gusto y deseo. Fíjate que la necesidad es algo inmediato y que efectivamente yo lo necesito. Sin eso, sin ese bien, sin ese servicio, yo no vivo. Por ejemplo, la luz, el agua, el gas, medicina, la alimentación, la medicina. Hasta las vacaciones se pueden poner, ¿no? Va a depender, claro, porque es una sanidad mental y por lo tanto se requiere. Gustito, pues. Va a depender. Por eso, mira, tú hablas muy bien, Josué, sobre el gustito. Entonces hay gente que dice, mira, me voy a dar un gustito, me voy a ir a veranear a tal parte porque hace tiempo que no me lo doy. Vacacionar, y ahí entramos ya a un tema más de tipo psicológico, psiquiátrico. Vacacionar significa desconectarse de lo que yo hago habitualmente. No necesariamente me tengo que ir al Caribe, me tengo que ir a gastar la cantidad de dinero suficiente, ¿cierto? O una enormidad de dinero para poder desconectarme. Entonces, el consumo, por el lado de la necesidad, es un buen consumo. Por lo tanto, yo puedo gastar dinero en necesidad. El problema es cuando yo empiezo a entremezclar estos tres conceptos. Porque uno, insisto, es la necesidad. Ahí están llamando un crédito consumo. Seguramente. Pero el Marco, otro es el gusto, ¿cierto? Y el otro es el deseo. Hay cosas que a mí me gustan, pero no necesariamente con lo que yo gano hoy día o con el dinero que yo genero, el flujo mensual o anual que yo genero, me puedo dar ese gusto. Por lo tanto, yo tendría que empezar a priorizar. ¿Y qué es lo que dice la regla del economista? Y que todos debiéramos ser economistas en potencia en nuestro hogar. Dice que uno debiera destinar a lo menos, digamos, el 50 o el 60% de sus ingresos al consumo llamado necesidad. Claro, lo básico. Y el resto debiera empezar a trabajar con el gusto y con el deseo. Recordemos que el deseo es algo que está en el futuro y que no necesariamente yo lo tengo hoy día en el presente y que puede ser hasta, como lo decíamos, de tipo efímero. Sí, pero en este tiempo nosotros vemos, estamos en plena, nos quedan 2 semanitas más o menos para llegar a lo que significa la Navidad y que nosotros aquí en nuestro canal estamos incentivando a la gente que pueda también tomarlo con el verdadero sentido de lo que significa. Pero la gente sí simplemente gasta. Así es. Si tú ves, ayer a pesar de que había menos gente en Santiago, pero estaban llenas las tiendas. Tuve que ir a un mall y me dije, yo voy a andar tranquilo. En serio, me tuve que esperar para estacionar, todo el tema. Imposible, era imposible. Pero la gente dice, me llegó una cartita y me dice el banco, mi tarjeta, no sé, aumentaron el cupo, y gasto. Y la gente, yo la vi ayer, comprando. Esos son trucos, pero yo encuentro que son malsanos. Mira, hay un ¿Qué hace la gente? Hay un tema detrás de eso y que yo no soy el más indicado, porque no soy ni psiquiatra ni psicólogo, pero sí soy un economista un poquito avanzado en algunos temas que tienen que ver con los sesgos cognitivos relacionados con la publicidad. Si alguien me está escuchando, digamos, y tiene algún conocimiento más acabado de lo que significa un sesgo cognitivo, yo lo voy a explicar en 2 palabras. El sesgo cognitivo es cómo yo hago y cómo hace la publicidad, como bien decías tú, Kenia, ¿cierto?
para poder incentivarme a comprar. ¿Ya? Es cierto que cuando se acercan ciertas fechas, Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, hoy día hay día para todo. Entonces, hoy día hay que gastarse la plata. Hay que eliminar todos los días. Y hay que gastarse la plata en todos los días para todo lo que hay. Sin embargo, ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de no caer un poquito en esta trampa, ¿cierto? Este seco cognitivo. A mí me parece un poco curioso, yo le digo a mis alumnos en la universidad o cuando dicto alguna charla, le pregunto a la gente, le digo, ¿cuántos de ustedes toman decisiones por sí mismos? Al principio de la charla, aproximadamente 9 de cada 10, el 90% levantan la mano diciendo que toman decisiones por sí mismos. Después de un buen rato de la charla se dan cuenta que en realidad es al revés. Nuestras decisiones son inducidas. Recordemos que nuestro ojo hace más de 8.000 billones de cálculos por segundo y somos capaces de inhibir el 80% de la información que entra a nuestro cerebro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la publicidad? Y muy bien hecha por lo demás, es atacar ese 20% con repetición. Recuerde usted que un comercial en televisión no sale una sola vez, sale muchas veces justamente para atacar la repetición. Y obviamente ya tenemos canciones de Navidad en noviembre, ya tenemos supermercados y distintas tiendas armadas en noviembre, y antes incluso, o sea, se termina septiembre y ya estamos teniendo la época de Navidad ya en los supermercados, porque la repetición hace que la gente finalmente internalice que tiene que comprar. Pero yendo derechamente al tema y pegándonos un paseo un poco por algunos de estos temas, la pregunta tuya, Kenia, era ¿qué es mejor? Exacto. ¿Me endeudo a través de la tarjeta de crédito, con el avance en efectivo? ¿Me endeudo a través de un crédito de consumo? ¿Qué es lo que hago? Primero, mi recomendación es no endeudarse. Eso es lo primero que yo digo. Resista, aguante ahí, aguante como los hombres. Claro, resista lo más que pueda. Exacto. Y conversaba hace un rato atrás con Verónica, ¿cierto?, nuestra periodista, y le decía que el problema no es cuando yo me encuentro con la enfermedad, yo tengo que tratar de prevenir. Exacto. Y somos en general los seres humanos muy malos para utilizar la salud preventiva. Y en el ámbito financiero y económico, la salud preventiva es fundamental. Cuando yo hablo de un presupuesto, lo que estoy haciendo es suponer antes, por eso se llama presupuesto. Nosotros normalmente lo consideramos y decimos, hagamos un presupuesto, pero ¿qué significa un presupuesto? Significa suponer antes. Y suponer antes significa, yo voy a tomar los elementos que voy a ocupar en tales fechas, presuponiendo lo que va a ocurrir para poder enfrentar esa situación. Entonces, si yo presuponiera que en la fecha de diciembre yo tengo que hacer gastos de Navidad, ¿qué estaría haciendo en el mes de abril? Ahorrando para poder llegar a Navidad sin endeudarme. Entonces, lo primero que yo recomiendo es no endeudarse. Bien. Dado esa premisa, ¿cierto? Y no obstante, yo llegué a Navidad porque no presupuse antes, porque no hice los cálculos adecuados y llegué a Navidad sin tener el dinero suficiente, la pregunta es, ¿qué es mejor? Aquí es menos dañino, yo creo que sería. Sí, pero depende, porque a veces también uno quiere darse, como bien decía, el gustito. El gustito, ¿cierto? Y quiere darse ese gustito y quiere llegar a obtener ese regalo tan preciado para ese ser querido que uno cree que dándole ese regalo, ¿cierto?, se lo va a ganar para el resto de la vida, digamos. Pero no, te queda solo un año, porque al año siguiente tienes que hacerle otro regalo nuevamente. Y el año hoy día pasa más rápido que antes. Recuerden que la Tierra está girando más rápido, así que y los días se nos están acortando, pero de una manera impresionante. Bueno, dicho eso, uno tiene que fijarse primero en el CAE. ¿Ya? El CAE es el costo anual equivalente. ¿Ya? Qué bueno eso. Sí, el CAE no es que la gente mire y ahí cae. No. Pero de cierta mucha gente lo entiende, mucha gente cae. Sí. ¿No? El pero CAE, no todos los artículos tienen el CAE ya prefijado y establecido. Debiera, por ley hoy día, a lo menos en Chile, el CAE es una norma legal que tiene que estar establecida en todos los tipos de crédito que yo puedo adquirir. Sean avances en efectivo, sean créditos de consumo, sean créditos a través de la tarjeta de crédito, etcétera. ¿Bien? Entonces, uno tiene que fijarse en el CAE. ¿Y qué es lo que es el CAE? Es nada más y nada menos que tomar la tasa de interés mensual, anualizarla y considerar todos los gastos asociados. Porque hay mucha gente que solo se fija en el valor cuota. Yo lo primero que quiero decirle a la gente es que no mire la cuota. Claro. Porque si yo pido un crédito a 100 años de consumo, por $1.000.000 de pesos, la cuota es bajita y lo puedo pagar. Claro. El problema es que no vivo 100 años. Entonces, claro, alguno me puede decir, sí, pero lo tomé con seguro de gravamen, así que mejor me muero y sería todo el crédito que he pagado. Pero el CAE es fundamental. Hoy día, un CAE adecuado, un costo anual equivalente de un crédito, ya sea tarjeta, crédito consumo o avance en efectivo,
adecuado no debiera superar el 25% anual. Estamos hablando de en promedio un 2,1, 2,2% mensual. Pero no se considera ahí a ver, por ejemplo, están los seguros. Lo acabo de decir, todos los gastos asociados al crédito. Pero por eso, pero cuando tú lo ves, es cuando te da la cuota que tú tienes que pagar, no está considerado eso, porque al final de cuentas tú ves el listado que te diga, vienen totalmente aparte de que eso es lo que te quiero aclarar. Mira, cuando tú tomas un crédito, el crédito dice, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y dice monto bruto del crédito 1.250.000. Esos 250.000, que es el monto bruto del crédito, tiene considerado los seguros asociados, los gastos de notario, los gastos del pagaré u otros gastos asociados al crédito. Ese 1.250.000 es el que en realidad se considera para calcular el CAE. Y se dice, por ejemplo, la tasa de interés del 1,5 para este crédito, pero el CAE anual es de un 25%, es decir, la tasa real mensual que tú estás pagando es de aproximadamente un 2,1%. Entonces a ti te dan la oportunidad, y aquí todas las instituciones financieras o no financieras dan la oportunidad y te dicen, usted puede pagar todos los gastos de una o incluirlos en la cuota. Y eso es una opción también que tú puedes tomar. La gente puede decir, mira, ¿sabes qué? A mí, ¿cuánto me sale la cuota con el CAE? La cuota te sale, por ejemplo, 120.000 pesos. ¿Y cuánto me sale sin el CAE? Te sale 100. Pero los gastos te salen 250. Entonces decide tú si colocas 20.000 pesos en tu cuota para pagar todos los gastos adicionales o pagas 250.000 pesos de un solo tiro ahora para ahorrarte el valor de la cuota en el futuro. Entonces, el CAE es fundamental mirarlo, ¿ya? Y ojo, aquí hay otros conceptos más profundos detrás, pero los podemos hablar en otra oportunidad, que tienen que ver con la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta. La tasa de interés simple es aquella tasa de interés que se toma la tasa mensual y se multiplica por 12 para obtener la tasa anualizada. Exacto. Pero la tasa compuesta es aquella que va tomando mes a mes un valor de tasa distinto. Y nosotros operamos en el mundo con tasas de interés compuestas. Por eso les digo que hoy día un CAE adecuado es de un 25%, 20%, considerando las tasas que hay hoy día en nuestro país. Y también a nivel mundial, o sea, a nivel mundial hoy día el CAE en otros países deberían dar alrededor de un 10%, 12%, no más allá de un 1% mensual. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar los CAE de los distintos productos, se da cuenta que existen, por ejemplo, en algunas tarjetas, y aquí no quiero satanizar ninguna, y no quiero nombrar ninguna, porque no les corresponde que yo los nombre aquí, pero hay algunas tarjetas, ¿ya? Que son principalmente de casas comerciales, que llegan a CAEs anuales del 110 o el 120%. No puede ser, ¿y eso no es ilegal? Entonces, no, eso no es ilegal. ¿Por qué lo voy a decir que no es ilegal? ¿Por qué le voy a decir que no es ilegal? ¿Por qué? Porque existe una tasa anual máxima convencional, ¿cierto? Que es una tasa convenida para cobrarle a la gente, pero todo lo que es gastos asociados a un crédito, eso está fuera de lo que es la tasa máxima convencional. No, eso no está. Está dentro de la supervisión, pero yo puedo, producto de la administración de la tarjeta, producto de los gastos asociados por enviarle la cartola, por enviarle justificar todos esos gastos, yo los puedo justificar, y estamos hablando de algunos CAE que han llegado a niveles del 100 o 120%. Pregunta capciosa. Sí, ¿esto pasa más cuando haces retiro de efectivo con la tarjeta de crédito? Es que a eso lo quiero llegar. Cada uno de los productos que ustedes me han mencionado, consumo, retiro de efectivo o tarjeta de crédito, tienen asociados un CAE. Lo que pasa, por ejemplo, en el retiro de efectivo, que va a depender, porque en el momento que yo retiro efectivo, yo tengo varias opciones. Yo puedo retirar en efectivo para pagarlo a fin de mes, totalmente, o puedo retirar en efectivo para convertirlo en cuotas. En ese momento hago un mix. Ese es peor, ¿no? Ese es peor todavía. Pero eso depende, más caro. Va a depender mucho, Kenia, de mis necesidades y de la capacidad del bolsillo que yo tenga. Y lo que pueda pagar. Y lo que pueda pagar. Y ahí entramos en un tema que es puntual y que es fundamental. ¿Cuánto es el nivel de endeudamiento respecto de mi renta que yo debiera alcanzar para no sufrir con el endeudamiento? Bien, Marco Antonio. ¿Sabes? ¿Y ese porcentaje sería cuánto? Estamos que nos caemos nosotros. Mire, ella no quiere... Es que no vamos a hablar de porcentaje todavía. Antes que nos rete nuestro señor director. Gracias, Marco Antonio. Sí, tiene que volver. Antes de las compras. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana y la repetición a las 4 de la tarde. Chaito, bendiciones. Gracias por la sintonía. 12:01. Nos vamos. Gracias. Nos vemos mañana, como hacía Josué, a las 10 siempre acá por TNE y